Imagina por un momento que lo que llamas incomodidad, esa inquietud contenida que sientes en fiestas, conversaciones superficiales, encuentros forzados, no es un defecto, sino el primer susurro de un antiguo recuerdo. Imagina que tu silencioso rechazo a las superficialidades es, de hecho, una llamada, un latido olvidado que resuena desde el corazón del universo. Desde el primer momento en que el alma encarnada se reconoce como extraña al mundo, un nuevo camino comienza a abrirse. Elena Blavatsky, la gran mensajera de los misterios, dijo que pocos son los que escuchan esta llamada, y aún menos los que se atreven a seguirla. Quizás lo hayas sentido, esa sensación de estar en un lugar lleno de gente, pero completamente solo. No es la soledad común. Es una ausencia de sentido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos momentos que parecen hacer sonreír a todos te dejan vacío? ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas palabras intercambiadas parecen nunca trascender la realidad? Blavatsky enseñó que vivimos en un mundo de ilusiones, una red tejida por la mente inferior, donde rara vez se toca la verdadera esencia de las cosas. Cada encuentro social, cada ritual repetido, cada expectativa impuesta sobre nosotros es simplemente otra capa del yo auténtico que hemos olvidado. Cuando el alma, a través de la intuición superior, percibe esta falsedad, ya no puede participar en el teatro sin sentir una amargura interior. ¿Has notado alguna vez cómo algunos entornos te drenan la energía, como si pequeñas corrupciones invisibles invadieran tu campo de fuerza? ¿Has notado alguna vez cómo ciertas sonrisas parecen enmascarar una desesperación silenciosa? Existe, en quienes caminan con la conciencia despierta, una sensibilidad casi dolorosa para detectar lo que no se dice, lo que no es cierto. Es en este punto que muchos se retiran. Sienten el dolor, pero prefieren olvidarlo, hundiéndose aún más en la rutina, la distracción y la hipnosis colectiva. Pero, ¿y si el dolor que sientes no fuera algo que se pueda evitar, sino un pasaje secreto a otro estado del ser? Blavatsky nos recuerda que la profunda insatisfacción es la primera etapa de la rebelión del alma contra la prisión de la materia. Hay una historia en las tradiciones antiguas sobre quienes, al comprender la ilusión del mundo, se convirtieron en extraños entre los hombres. Recorrieron las ciudades, comieron en las mismas mesas, sonrieron en los mismos encuentros, pero sus corazones ya estaban inmersos en otro reino. ¿Sientes que hay algo en ti que no encaja del todo aquí? Blavatsky habló de la necesidad de matar en nosotros mismos el deseo de pertenecer a lo efímero. El verdadero ser humano, según ella, es aquel capaz de despojarse de las convenciones, las expectativas y la aprobación social, y atreverse a presentarse desnudo ante la verdad última. ¿Cuántas veces te has sentido fuera de lugar en conversaciones triviales, como si escucharas sonidos sin sentido? ¿Cuántas veces has sonreído mecánicamente mientras tu alma gritaba en silencio? Hay una gran diferencia entre quienes viven para ser aceptados y quienes viven para ser auténticos. La mayoría elige la aceptación, la minoría elige la verdad. Pero elegir la verdad es un acto de valentía radical. Elegir la verdad es aceptar la pérdida de mucho de lo que alguna vez pareció importante, la adoración de la multitud, los laureles del éxito inmediato, la comodidad superficial de las relaciones superficiales. Blavatsky nos advirtió: quien busca la sabiduría debe aprender a caminar solo, incluso cuando los senderos están envueltos en sombras. La soledad, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en una iniciación. Quien abraza la soledad también se abraza a sí mismo, porque es en el silencio que escuchamos la voz del alma, es en el vacío que sentimos la plenitud del ser. ¿Has experimentado alguna vez este silencio? No el silencio físico, sino el silencio interior, donde los deseos se aquietan, donde las necesidades mundanas se desvanecen.
Quienes entran en este estado descubren algo que el mundo no puede comprar, vender ni corromper. No fue casualidad que Blavatsky, en su búsqueda de la verdad, se aislara durante años, estudiando los secretos ocultos de la naturaleza y la humanidad. Comprendió que las grandes respuestas no se gritan, se susurran en la cámara secreta del corazón, pero pocos tienen el coraje de escuchar. ¿Cuántas veces has huido de ti mismo, llenando tu tiempo de ruido, tareas y distracciones? ¿Cuántas veces has evitado conectar con tu verdadero yo por miedo a lo que podrías encontrar? El viaje iniciático comienza aquí, al reconocer la mentira colectiva y al tomar la decisión consciente de no seguir estando de acuerdo con ella. Blavatsky dijo que todo verdadero buscador debe cruzar el desierto, donde no hay aplausos, donde no hay mapa, donde la única guía es la llama interior que se niega a morir. Quizás te encuentres en ese desierto ahora mismo, quizás sientas el peso de la transición entre un mundo que te prometía todo, pero te daba poco, y otro que solo promete una cosa, la verdad. ¿Estás dispuesto a cruzar? No esperes que la respuesta venga ya preparada. Las grandes respuestas no vienen de afuera, surgen, lenta y silenciosamente, cuando el alma madura lo suficiente para reconocerlas. Blavatsky nos enseñó que el mundo es maya y que solo quienes se atreven a cruzar sus cortinas de ilusión encuentran la puerta a lo real. ¿Qué es más valioso? ¿Ser admirado en el mundo de las apariencias o ser libre en el mundo de la verdad? Este es el primer paso del camino, la renuncia al aplauso, la elección del camino solitario, la valentía de sentir, en lo más profundo, la incomodidad que la mayoría ignora. ¿Has notado alguna vez que los ojos que más brillan entre la multitud a menudo esconden los corazones más vacíos? ¿Has sentido alguna vez que la verdadera alegría no se encuentra en los escenarios iluminados, sino en las cuevas ocultas del yo? Si sientes esta sed secreta, si una parte de ti reconoce la verdad de estas palabras, entonces ya has comenzado a caminar por un camino sin retorno. Pero cuidado, muchos se acercan a la verdad y temiendo su poder, se refugian en la comodidad de la mentira. Blavatsky no prometió cosas fáciles, prometió transformación, y toda transformación es dolorosa para quienes aún se identifican con las trampas de una personalidad efímera. Cruzar el primer portal es declarar sin palabras, elijo la verdad, aunque me cueste todo lo que soy ahora. Y es aquí, justo aquí, donde la mayoría se da por vencido, que comienza el verdadero iniciado. Así que os pregunto, ¿estás listo para atravesar la puerta invisible? ¿O seguirás aplaudiendo ante la ilusión, esperando que te devuelva lo que nunca tuviste? Así, el viaje avanza, pero solo para quienes se atreven a avanzar. Probablemente hayas experimentado una escena. Entras en una sala llena de gente, oyes risas, conversaciones animadas y miradas entusiastas. Pero en tu interior, algo permanece extrañamente silencioso, como si hubiera un cristal invisible entre lo que sucede y lo que realmente sientes. Participas, respondes, sonríes, pero una parte de ti lo observa todo desde fuera, como si presenciara una obra de teatro. Esta sensación no es un defecto. Es la primera señal de que tu conciencia comienza a despertar. Elena Blavatsky enseñó que la realidad material, tal como la percibimos, es un gran escenario, una ilusión mágica creada por la mente inferior y las fuerzas sutiles que mantienen a los humanos dormidos en sus propias intrigas. La mayoría de las personas nunca cuestionan la naturaleza de este escenario. Aprenden desde pequeños a interpretar sus roles: el estudiante ejemplar, el profesional exitoso, el amigo popular, la pareja ideal. Memorizan sus diálogos, practican sus gestos, perfeccionan sus sonrisas, pero en algún momento, para quienes están listos, aparece una grieta. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas conversaciones parecen haberse repetido 1000 veces? Cómo ciertas opiniones se repiten sin reflexión, como copias de copias de copias.
cómo existen guiones invisibles que determinan qué es apropiado decir, qué se espera sentir, qué es permisible cuestionar. Blavatsky las llamó corrientes astrales colectivas, formas de pensamiento que se alimentan de la repetición inconsciente y moldean el comportamiento humano como marionetas inconscientes de sus hilos. Quizás hayas experimentado esto de forma sutil, casi banal. Una cena con colegas donde todos hablan de sus logros materiales, pero nadie menciona sus miedos, sus dudas, sus deseos más profundos, o una conversación informal donde, al intentar abordar un tema más esencial, notas miradas incómodas, cambios de tema, una necesidad urgente de volver a la superficie. No es malicia, es solo que la mayoría de las personas no están preparadas para descender a las profundidades de la conciencia. Temen lo que encontrarán. Blavatsky afirmó que el iniciado, aquel que busca la verdad oculta, se ve obligado a reconocer la superficialidad de la vida cotidiana. Y este reconocimiento viene acompañado de una extraña tristeza, un anhelo por lo que aún no se ha redescubierto por completo. Es como si vieras el océano mientras todos los demás juegan en los charcos y nadie más pudiera entender lo que tú ves. ¿Alguna vez has intentado, aunque sea por un segundo, romper el guión? Decir algo espontáneo, veraz, fuera de lo esperado. ¿Has notado cómo el entorno responde rápidamente buscando reequilibrarse para mantener la comodidad de las ilusiones? Es un mecanismo sutil pero implacable. La multitud no perdona a nadie que se atreva a recordarle que está soñando. ¿Cuántas veces has reprimido una pregunta auténtica para evitar que te percibieran como extraño? ¿Cuántas veces has preferido sonreír y asentir en lugar de desestabilizar la situación? Blavatsky advirtió que las prisiones no están hechas de barrotes de hierro, sino de expectativas invisibles, de moldes emocionales colectivos que aprisionan el espíritu. ¿Y si la verdadera valentía consistiera precisamente en negarse a actuar? Negarse a participar en el teatro donde todos fingen entender lo que nadie se atreve a cuestionar. Hay una vieja historia sobre un hombre que, en medio de una celebración pública, se levantó y preguntó en voz alta, ¿qué estamos celebrando realmente? Se hizo un silencio incómodo, seguido de risas forzadas e intentos de ignorarlo. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. Se había abierto una brecha en lugar del colectivo. La pregunta permaneció resonando silenciosamente. Quizás seas tú quien, incluso sin querer, carga con estas preguntas. Quizás tu mirada sencilla y atenta ya inquiete a muchos. Pero yo pregunto, ¿preferirías perturbar la ilusión o ser una persona más que la refuerza día tras día? Blavatsky dijo que el despertar no es glamuroso, es solitario, incómodo y a veces cruel, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. Mantenerse despierto en un mundo de sonámbulos requiere una fuerza interior que no se puede comprar ni aprender en las escuelas comunes. Es algo que nace del ansia de realidad, que consume los corazones más antiguos. ¿Sientes ese hambre? ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es hablar de fútbol, moda, política, temas circulares que no amenazan los cimientos de la existencia, que preguntar ¿quién soy realmente? O ¿por qué estoy aquí? ¿Te has dado cuenta de lo raro que es encontrar a alguien con el coraje de plantear estas preguntas sin apresurarse a dar respuestas prefabricadas? Despertar es, sobre todo, la valentía de permanecer con las preguntas, de soportar la incomodidad de no saber, de observar el teatro sin dejarse confundir por él. Quizás ahora entiendas por qué a menudo te sientes cansado en situaciones sociales. No es timidez, no es arrogancia, es la fatiga de mantener un rol que ya no te corresponde. Es el peso de sonreír cuando tu corazón quiere callar. Es el dolor de ver que tras gestos familiares se esconden almas olvidadas de sí mismas. Blavatsky llamó a esto la soledad del iniciado. Una soledad que no significa abandono, sino desapego vibracional.
Quienes buscan la verdad ya no encuentran su hogar en los viejos entornos. El hogar comienza a construirse ladrillo a ladrillo dentro de sí mismos. Pero este proceso no tiene por qué vivirse con amargura. Al contrario, es una oportunidad única. Una oportunidad para liberarse de identidades falsas, identidades prestadas y sueños sembrados por otros. ¿Cuántas de tus decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántos de tus sueños nacieron de tu yo más profundo y cuántos se moldearon por expectativas externas? ¿Cuántos de los pensamientos que repites a diario son de hecho tuyos? Blavatsky afirmó que la verdadera revolución no es ni social ni política, es interna. Comienza cuando los seres humanos se niegan a ser un reflejo del colectivo y se convierten en centros autónomos de conciencia. Es fácil hablar de despertar cuando todo está en calma. Es difícil mantenerse despierto mientras la multitud grita, exige y exige conformidad. Es difícil mantener la propia llama cuando todos a tu alrededor parecen burlarse de la luz. Pero eso es exactamente lo que define a un verdadero buscador. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a seguir siendo quien eres, incluso cuando todo el mundo te pide que te disfraces? ¿Estás dispuesto a aceptar la soledad, el distanciamiento y la incomodidad a cambio de la autenticidad que nadie puede robarte? El teatro está listo. Las luces brillan. Los papeles están asignados. Pero en algún rincón oculto del escenario hay un portal invisible esperando a quienes no se atreven a actuar. Serás uno de ellos. Hay una línea tan fina entre ver el mundo tal como es y ser aplastado por la visión que pocos se atreven a cruzarla. Cuando el alma despierta a lo que se esconde tras las cortinas de la existencia, descubre un paisaje que pocos pueden soportar contemplar. Elena Blavatsky enseñó que el conocimiento es un arma de doble filo. Ilumina, pero también hiere. Revela la verdad, pero también desgarra las ilusiones que encendieron el corazón humano en las noches más frías. ¿Alguna vez has sentido el peso de saber demasiado? ¿Has notado cómo ciertas comprensiones, una vez alcanzadas, nunca se olvidan? Hay un punto de no retorno para el alma que vislumbra lo que realmente sustenta la existencia. El sufrimiento universal, la impermanencia de todas las cosas, la sed insaciable de la voluntad. ¿Por qué los logros humanos nunca satisfacen por completo? ¿Por qué cada meta alcanzada da lugar a un nuevo deseo, una nueva búsqueda, un nuevo vacío? Blavatsky, inspirada en antiguas tradiciones, señaló la fuerza invisible que gobierna la vida. El impulso ciego de la voluntad, incesante, hambriento, incapaz de saciarse. Imagina una rueda que gira sin cesar, donde cada giro promete una llegada, pero es solo una repetición disfrazada. Esta es la condición de una humanidad dormida. Cuanto más se busca, más se aleja de la paz. Cuanto más se logra, más profundo se vuelve el vacío interior. ¿Alguna vez te has preguntado la naturaleza de este ciclo? ¿Te has preguntado por qué incluso los momentos de felicidad parecen llevar una sombra de silenciosa melancolía, como si en el fondo supiéramos que nada puede durar? El verdadero sufrimiento del ser despierto no reside en no obtener las cosas del mundo. Es comprender que, incluso poseyéndolas, el espíritu sigue anhelando algo que no puede encontrar fuera de sí mismo. Blavatsky afirmó que el dolor del conocimiento es inevitable, porque revela la desconexión entre lo que buscamos y quiénes somos realmente. No se trata de pesimismo, se trata de claridad. Se trata de mirar la vida no a través del filtro del deseo, sino a través de la lente desnuda de la verdad. ¿Cuántas veces has perseguido algo con todo tu ser, solo para darte cuenta, al alcanzarlo, de que la paz prometida no estaba allí? ¿Cuántas veces has pensado que cierto logro, cierta relación, cierta meta finalmente completaría lo que parecía faltar, solo para descubrir que el vacío seguía ahí? Este dolor es la semilla del despertar, pero no todos soportan que germine.
Muchos prefieren adormecerlo con distracciones, placeres fugaces y justificaciones convenientes. Blavatsky nos advirtió: no hay liberación sin cruzar el valle del dolor consciente. La consciencia, al expandirse, no hace el mundo más ligero, lo hace más real. Es como ver, por primera vez, el engranaje oculto tras sonrisas, promesas y aparentes victorias. ¿Puedes sostener esa mirada? ¿Puedes permanecer despierto incluso cuando la tentación de volver a dormir se vuelve casi irresistible? El dolor del conocimiento es el bautismo de fuego del iniciado. Ninguna transformación verdadera ocurre sin este encuentro radical con la realidad. Blavatsky comparó esta experiencia con cruzar el umbral de un templo prohibido, donde el peregrino es despojado de toda ilusión antes de ser admitido a la presencia de la verdad. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué encontramos al cruzar este umbral? ¿Acaso la conciencia elevada solo conduce a más sufrimiento? ¿O hay algo más allá? La respuesta, para Blavatsky, es clara. El dolor es el camino, no el destino. Quienes atraviesan el dolor conscientemente, sin retroceder, descubren una nueva clase de serenidad, no basada en ilusiones, sino arraigada en una profunda comprensión de la existencia. Imagina vivir ya no en la ansiosa búsqueda de plenitud en el mundo, sino en la paz silenciosa de quien reconoce la transitoriedad de todo y, sin embargo, permanece íntegro. Esta es la promesa oculta tras el sufrimiento. La liberación de la tiranía, de la voluntad ciega. ¿Puedes imaginar una vida en la que ya no te dejes llevar por las corrientes del deseo, sino que navegues en las aguas profundas de la conciencia serena? Blavatsky nos invita a este estado, pero también nos advierte: nadie lo alcanza sin atravesar la noche oscura del alma. ¿Estás dispuesto a cruzar? ¿Estás preparado para enfrentarte al espejo sin adornos, sin filtros y sin excusas? Cada pequeño despertar trae consigo un dolor proporcional a la profundidad de la ilusión abandonada. Cada capa de falsa comodidad eliminada expone al ser a un nuevo frío, pero también a una nueva libertad. Quizás la verdadera libertad no sea hacer lo que queremos, sino ser quienes somos, independientemente de lo que el mundo nos ofrezca o nos niegue. ¿Cuántos de tus sufrimientos actuales son síntomas de este proceso de desvestirte? ¿Cuántas de las incomodidades que sientes hoy son señales de que tu alma ya ha emprendido el viaje a casa? La claridad es exigente. No tolera las medias verdades que sustentan la existencia cotidiana. Exige una entrega total. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás en nombre de la verdad? Blavatsky dijo que el dolor es la guadaña que corta los lazos del alma con las cosas ilusorias. Todo sufrimiento, si se afronta con valentía, es una oportunidad para renacer. No se trata de buscar el sufrimiento, se trata de aceptar que es parte inseparable del camino hacia la luz. Y tal vez, solo tal vez, ya estés más cerca de esa luz de lo que crees. ¿Qué harás ahora? ¿Seguirás luchando por mantener intactas las ilusiones que te protegen del abismo? ¿O te atreverás a dar un paso más a través del dolor hacia la libertad que jamás te podrán arrebatar? Cuando despiertas a la verdadera naturaleza de la existencia, algo inevitable sucede. Ya no puedes seguir el flujo de la multitud, no por orgullo ni por desprecio, sino porque ver hace insoportable fingir no ver. Elena Blavatsky afirmó que el ser despierto siente, sobre todo, la necesidad de liberarse de las ataduras invisibles que lo atan a la corriente colectiva. Todos nacemos condicionados a pertenecer a nuestra familia, a nuestra escuela, a nuestra profesión, a nuestro grupo social, a nuestra cultura, a nuestra nación. Cada una de estas pertenencias crea lazos invisibles que moldean nuestro comportamiento, nuestras ambiciones, nuestros miedos. Blavatsky veía esto como una vasta red que aprisiona la chispa divina que llevamos dentro, manteniéndonos volcados hacia afuera, buscando aprobación, reconocimiento y validación. Pero,
¿Y si la verdadera vida comenzara en el preciso momento en que nos atrevimos a romper esas ataduras? ¿Y si el mayor acto de valentía no fuera enfrentar el mundo, sino negarnos en silencio a dejarnos moldear por él? Estudios recientes en psicología social indican que más del 90% de nuestras opiniones, gustos y elecciones diarias están influenciadas, directa o indirectamente, por el entorno en el que vivimos. Esto significa que lo que crees que quieres puede no ser en realidad tu propio deseo, sino más bien un eco de los deseos de los demás. ¿Cuántas veces has deseado algo porque todos a tu alrededor también lo deseaban? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión, no por convicción, sino para evitar la incomodidad de ser diferente? Blavatsky nos enseñó que la presión social es una de las herramientas más eficaces para mantener a la humanidad dormida. La búsqueda incesante de encajar hace que pocas personas se cuestionen si lo que creen es verdaderamente cierto o simplemente conveniente. Imagina un pececito que desde su nacimiento está entrenado para nadar con el grupo, para dejarse llevar por la corriente, para temer cualquier diferencia. Ahora imagina que un día este pececito siente la misteriosa necesidad de nadar contra la corriente. No hay garantías, no hay promesas, solo una llamada interior que dice, hay algo más. ¿Podrías resistir la tentación de volver a la comodidad del grupo? ¿Podrías soportar el miedo, la soledad y la incertidumbre que acompañan a todo verdadero viaje? La rebelión de la que habla Blavatsky no es ruidosa, es silenciosa. No es contra gobiernos ni instituciones, es contra la esclavitud interior, es contra la necesidad desesperada de ser aceptado, validado y admirado. Curiosamente, la investigación moderna también revela que el miedo al rechazo activa las mismas áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. Para el inconsciente, sentirse excluido se siente como sentirse herido. Esto explica por qué tantos se esfuerzan tanto por pertenecer, incluso cuando les cuesta su propia autenticidad. Pero Blavatsky nos recordó, el alma inmortal no puede ser herida por el rechazo humano. Solo se oscurece cuando por miedo se abandona a sí misma. ¿Cuántas veces has reprimido tus verdaderos sentimientos para ser aceptado? ¿Cuántas veces has reprimido tus intuiciones más profundas para evitar ser juzgado? El verdadero buscador, tarde o temprano, debe elegir vivir en paz con el colectivo y en guerra consigo mismo, o vivir en paz consigo mismo, aunque sea en guerra silenciosa con el colectivo. Hay una historia poco conocida sobre una mujer que, en la antigüedad, se negó a participar en un ritual tradicional de su ciudad. Se esperaba que todos siguieran el rito sin cuestionarlo. Sin embargo, ella sentía que no resonaba con la verdad de su alma. Fue aislada, ridiculizada y amenazada, pero se mantuvo firme. Años después, su ciudad fue destruida por un conflicto interno y la sabiduría que había preservado en silencio se convirtió en la base para reconstruir un nuevo orden. A veces, nuestra rebelión solitaria es la semilla de un futuro que todavía no podemos ver. ¿Cuántas verdades aún permanecen latentes dentro de ti, esperando que dejes de temer a la soledad para poder florecer? Blavatsky afirmó que el verdadero iniciado se convierte en una isla en medio de un mar de opiniones, modas e ilusiones. Su seguridad no reside en lo que se dice de él, sino en la verdad que guarda en silencio en su interior. No se trata de despreciar el mundo, sino de transitarlo sin que nos defina. Es un estado de presencia donde el ser es más fuerte que las circunstancias. ¿Te imaginas cómo sería vivir así? No inmune al dolor, pero inquebrantable en esencia. ¿Cuántas capas de expectativas sociales estás dispuesto a abandonar para finalmente escuchar la voz auténtica de tu yo más profundo? La verdadera rebelión comienza cuando, en medio de la multitud, decides detenerte. Cuando, entre opiniones vociferadas, eliges el silencio.
Cuando, entre presiones invisibles, optas por la libertad interior. Y entonces sucede algo extraordinario. El mundo pierde su poder para definir quién eres. Las cadenas se rompen y por primera vez sientes el peso de la verdadera responsabilidad. Ser plenamente quien eres. ¿Estás listo para esta libertad? Blavatsky sabía que pocos lo serían. Sabía que la mayoría preferiría la seguridad de las esposas doradas a la incertidumbre del camino solitario. Pero también sabía que para quienes se atrevieran, la recompensa sería mayor que cualquier aprobación que el mundo pudiera ofrecer. Con cada pequeño acto de valentía, una opinión sostenida a contracorriente, un deseo profundo honrado a pesar de las presiones externas, un camino elegido por la verdad interior en lugar de la conveniencia, construyes el templo invisible de tu verdadera libertad. Y este templo, una vez erigido, ningún poder del mundo podrá derribarlo. La decisión está ante ti. ¿Seguirás bailando al son de las expectativas de los demás o te atreverás a escuchar la música silenciada de tu propio ser? En algún punto del viaje, tras romperse las ilusiones y convertirse el ruido del mundo en un eco lejano, surge la llamada más silenciosa y poderosa: el regreso a la esencia. Elena Blavatsky enseñó que todo verdadero buscador, tras romper las cadenas visibles, debe cruzar el portal interior de la soledad elegida, donde el ser redescubre su propia fuente. Ya no se trata de resistirse al mundo exterior, sino de construir con las propias manos invisibles un hogar interior inquebrantable. Muchos temen la soledad, la imaginan como un vacío frío, de abandono, de exclusión. Pero la soledad de la que habla Blavatsky es diferente. Es fértil, es un retorno a los orígenes del ser. Es la matriz donde el alma abandona todo ruido y redescubre su propia voz. Imagina un lago cristalino escondido en el corazón de un bosque virgen. Ahora imagina que cada vez que buscas aprobación, cada vez que buscas comprensión, cada vez que te moldeas para agradar, es como tirar piedras a este lago. La superficie se agita, se distorsiona, pierde su transparencia. Solo en la completa ausencia de perturbación, el agua vuelve a reflejar perfectamente el cielo. Así sucede con los seres humanos. Solo en la soledad elegida, solo en el retiro consciente, podemos reflejar la verdad eterna que siempre ha estado en nosotros. Te permites momentos de verdadero silencio. ¿Cuántas horas de tu día ocupas solo para evitar este encuentro? ¿Te has dado cuenta de que, al intentar mantenerte ocupado, podrías estar huyendo de tu lado más sagrado? Blavatsky afirmó que el mundo externo es un reflejo imperfecto del mundo interno. Ciudades bulliciosas, relaciones ruidosas, pensamientos ansiosos. Todo esto refleja el desorden de las conciencias que han perdido su centro. No es abandonando el mundo que encontramos la paz. Es purificando nuestro mundo interior para que incluso en medio del caos, nuestra presencia permanezca inviolable. Hay una antigua historia sobre un monje que vivía en una aldea ruidosa, llena de conflictos y dispersión. Muchos le preguntaban por qué no se retiraba a las montañas, donde podía meditar en paz, y él respondía: la verdadera montaña que debo escalar está en mi interior. ¿Cuántas montañas has evitado escalar, esperando que el mundo se vuelva favorable para tu despertar? El verdadero retiro no es geográfico, es vibracional. Es la capacidad de retirar la energía de la dispersión y devolverla al centro. ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste contigo mismo el tiempo suficiente para escuchar lo que tu alma tiene que decir? Blavatsky advirtió: la voz del alma no grita, susurra. Y el mundo moderno, con su exceso de información y sus urgencias artificiales, es experto en acallar este susurro. La soledad, lejos de ser un castigo, es un privilegio excepcional. Es en ella que descubrimos que no somos la imagen que proyectamos ni los roles que desempeñamos. Somos una chispa de conciencia, antigua, libre, vasta. ¿Te reconoces así?
Muchos evitan la soledad por miedo a lo que encontrarán cuando cese el ruido. Pero Blavatsky enseñó que enfrentarse a uno mismo es el primer paso para trascender la propia personalidad limitada. Hay una serena belleza en descubrir que no necesitas testigos para ser real, que tu existencia se justifica por tu propia presencia consciente, no por aplausos ni por un reconocimiento fugaz. ¿Cuántos de tus sufrimientos nacen del deseo de ser vistos, de ser comprendidos, de ser celebrados? Cuando te bastas a ti mismo, estos dolores se disuelven como la niebla al sol. Pero el camino hacia esta soberanía es exigente, requiere navegar noches de profundo silencio, donde las viejas identidades se disuelven y ninguna etiqueta nueva ofrece consuelo. ¿Estás dispuesto a pasar esta noche? Quienes cruzan al otro lado descubren que la soledad que han elegido no es un lugar vacío, sino un espacio lleno de presencia. Allí empezamos a sentir el pulso del cosmos en nuestro interior. Allí comprendemos que cada latido es un eco de la vida universal. Blavatsky dijo que en el silencio de la soledad, el alma comienza a escuchar nuevamente la música de las esferas, la melodía silenciosa que sostiene toda la existencia. ¿Te imaginas cómo sería vivir en sintonía con esta melodía en lugar de dejarte llevar por las cacofonías del mundo? Cada momento de recogimiento consciente es un paso en esta alineación. Cada elección de silencio sobre la prisa, de profundidad sobre la superficialidad, es un acto de reconexión. ¿Cuántas oportunidades de reconectarte has perdido por miedo a estar solo? Cruzar el umbral de la soledad no significa abandonar el mundo, sino regresar a él renovado. Significa poder estar entre muchos sin perderse. Significa actuar sin reaccionar, amar sin necesitar, servir sin depender. ¿Estás preparado para este nuevo tipo de presencia? El mundo no necesita más ruido, necesita conciencias arraigadas, necesita presencias silenciosas que irradien paz, no porque la proclamen, sino porque la son. Blavatsky comprendió que la verdadera transformación no se logra con consignas ni manifestaciones ruidosas. Ocurre en la cámara secreta del corazón, donde la luz encuentra su camino de nuevo. Y es en esta sagrada soledad que el alma, poco a poco, se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser, un faro silencioso en medio de la noche del mundo. ¿Cuántas vidas estás dispuesto a recorrer para encender esa luz? Tal vez la verdadera pregunta no sea ¿qué estás dispuesto a afrontar?, sino ¿qué estás dispuesto a dejar atrás? ¿Cuántas ilusiones, cuántas dependencias, cuánto ruido estás dispuesto a soltar para escuchar finalmente lo que el universo siempre ha intentado decirte? El viaje interior es el viaje hacia la totalidad y comienza siempre en silencio. Hay un momento silencioso y solemne en el que todo viaje interior converge en una simple verdad. El verdadero conocimiento no reside en palabras, ni en teorías, ni en discursos, sino en las decisiones concretas que tomamos en cada momento. Elena Blavatsky enseñó que la verdadera sabiduría es aquella que se traduce en una transformación viviente, en un cambio perceptible, en un nuevo estado de ser. Has recorrido un camino de deconstrucción hasta ahora. Has visto desmoronarse ilusiones, has sentido el peso de la soledad, has enfrentado el dolor de la conciencia expandida y te has atrevido a romper con la cadena invisible del colectivo. Ahora, ante ti se encuentra la etapa más exigente y también la más magnífica del viaje, la encarnación práctica de la libertad interior. No basta con entenderlo, hay que vivirlo. ¿Cuántos conocen la verdad y sin embargo siguen prisioneros de viejos hábitos? ¿Cuántos sienten la llamada del alma pero se rinden a las presiones del miedo, la inercia y la comodidad? La conciencia sin acción se convierte en una carga. La verdad, si no se practica, se convierte en una carga amarga. Así pues, es hora de cruzar el puente final, transformar el conocimiento en vida. Blavatsky señaló 3 pilares esenciales para esta integración práctica:
Primero, un compromiso incondicional con la verdad interior. No basta con reconocer lo auténtico. Hay que honrarlo con acciones, incluso si eso implica perder el reconocimiento, la comodidad y la aparente seguridad. En segundo lugar, la disciplina consciente. No en el sentido de rigidez externa, sino en la serena firmeza de quien ya no se deja llevar por las mareas emocionales ni por las exigencias del ego colectivo. En tercer lugar, el cultivo diario de la introspección. La conciencia es como una llama. Sin alimento se debilita. Debe nutrirse diariamente con silencio, reflexión, lectura profunda y contemplación consciente. Ahora os propongo un plan estratégico sencillo pero profundo para internalizar y aplicar las enseñanzas que hemos recorrido juntos. A partir de hoy, reserva 10 minutos al día para el silencio absoluto, sin música ni distracciones, solo tú y tu propia existencia. Elige una acción concreta, pequeña pero real, que honre tu verdad interior cada día. Podría ser una amable negativa a aceptar una obligación social insignificante. Podría ser un no que siempre has temido decir. Podría ser una hora dedicada a un estudio que nutra tu alma. Reflexiona cada noche sobre una pregunta. ¿Hoy viví más cerca de quien soy o más lejos? Deja un hábito que sabes que te nubla la conciencia. Solo uno. Podría ser ver demasiadas noticias, usar compulsivamente las redes sociales o participar en conversaciones que te empobrecen el espíritu. Conéctate con fuentes de inspiración superiores. Lee, escucha o contempla algo que expanda tu conciencia, sin distraerla, sino despertarla. Estos 5 pasos, si se practican con sinceridad, abrirán puertas invisibles en tu interior. Los pequeños cambios diarios acumulan poder que, con el tiempo, transforma a la persona. ¿Estás dispuesto a tomar estos pasos? ¿O continuarás esperando que la vida cambie por sí sola, mientras repites los viejos patrones? La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Recuerda, no hay prisa. Pero tampoco hay garantía de que vuelvan las mismas oportunidades. Cada momento de despertar ignorado es una oportunidad de transformación pospuesta. Y cada acto de valentía, por pequeño que sea, es una semilla plantada en el suelo de la eternidad. Blavatsky creía que incluso entre 1000 que escuchan, solo uno elige recorrer el camino hasta el final, y que entre 1000 que emprenden el viaje, pocos perseveran hasta cruzar la noche oscura y renacer en la luz. Quizás usted sea ese uno entre 1000. Quizás tu alma ha esperado muchas vidas por este preciso momento. Si este llamado resonó dentro de ti, si algo dentro de ti reconoció la verdad sin necesidad de pruebas, entonces no desperdicies esa chispa. Aliméntala, protégela, honrala. Porque todo lo que buscas, todo lo que tu corazón más auténtico anhela, ya está dentro de ti, solo esperando que digas sí. Sí a la valentía, sí a la autenticidad, sí al misterio, sí a la verdadera libertad. Y si has sentido la fuerza de este camino, te invito, con humildad y fraternidad, a seguir caminando con nosotros. Suscríbete al canal Jenseits des Wissens. Dale me gusta a este video para que este mensaje pueda llegar a otros buscadores durmientes. Y comparte en los comentarios, aunque sea de forma anónima si lo prefieres, tus preguntas, tus experiencias o simplemente aquello que más haya resonado en tu corazón. Este espacio no es para juzgar, es para las almas que, incluso en silencio, se reconocen a través de la luz silenciosa que comparten. El viaje es largo. El camino es angosto, pero la alegría de caminar realmente hace que cada paso valga la pena. Usted no está solo. Y si has llegado hasta aquí, ya llevas contigo, aunque no lo sepas, la llave del portal que ahora está ante ti. Cruzar o no cruzar. El primer paso es tuyo.